Buenos días. Voy a hablar hoy del paralaje, que es, esto que hacen los astrónomos para medir la distancia a que se encuentran las estrellas. Las matemáticas es una ciencia que se puede decir que es exacta, pero mal empleada, pues se convierte pues en el engaño, la mentira más grande del mundo. Y en este caso, aunque las matemáticas son la matemática y más la ciencia de la trigonometría, la ciencia de los ángulos, de medir ángulos, que, bueno, aquí pues la utiliza todo el mundo y es una ciencia exacta, pero mal empleada, como están haciendo los astrónomos, pues están engañando a toda la humanidad. Y bueno, ¿cómo lo hacen? Pues con el método este del paralaje, que bueno, imaginen que hay que medir una estrella y bueno, ya lo ponen muy difícil para que nadie pues investigue, nadie compruebe esto, porque el método que tienen es en el modelo de tierra esférica, bueno, pues hay que hacer una medición y la otra medición pues hay que hacerla pues 6 meses más tarde. Y bueno, pues las mediciones eso y la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, pues sacan pues ahí una trigonometría que claro, con esas con esos ángulos que consiguen, pues sí, claro, te dicen, no, una estrella está a 5 años luz o a 20 años luz o lo que quieran. Pero es que es falso, esto es falso. Ya han visto hacer unas distancias, el cateto que correspondería aquí para formar el triángulo, para medir una estrella que se supone que está muy lejos. Y matemáticamente, pues si repasas los cálculos, dice, pues vale, pero aquí la falsedad está, es que la Tierra es recta, ¿sabes? Y la distancia del cateto, pues esto es falso. Porque esa misma distancia, si se hicieran con dos observadores, por ejemplo, un observador que mirara una estrella, la estrella polar, por ejemplo, que no se mueve, la estrella polar la he medido yo, dónde se encuentra y la altura que está. Y el resultado que me da a mí es que tan solo está a 3.100 metros. Aquí cerquita, 3.100 metros solamente. Cuando a los astrónomos les sale una cifra astronómica, una cifra alocada de 433 millones de años luz. Yo qué sé, una barbaridad. Una barbaridad. Cuando la estrella polar está ahí mismo. Y es fácil comprobarlo. Lo que pasa es que, claro, ellos lo complican. ¿Para qué? Pues para imponer un sistema heliocéntrico que lo que quieren hacer con el modelo ese, pues es tenernos engañados. Que seamos, nos sintamos nosotros como un escarabajo. Que no pensemos que no somos nada en este universo. Cuando no es cierto eso. Nosotros somos algo en el universo. Pero claro, con esto lo que hacen es, yo qué sé, tocarte la moral, desmoralizarte. Y lo hacen con estas cosas sutiles. Como decirte, no, hay una estrella, y bueno, la estrella es tal, y vamos a llegar, y tal y cual. O sea, una cantidad de mentiras enorme, que lo hacen con las matemáticas. Yo no había visto un engaño mayor en matemáticas que este. A ver, aquí tenemos otro dibujito de cómo lo hace. Por ejemplo, hacen una medición en julio, otra medición en enero, y el cateto de aquí, pues mira la estrella de ahí. Con las distancias estas que, ya ves, la distancia de la Tierra al Sol, un cateto. Pues normal que salgan cifras tan enormes. Lo que hay que preguntarse aquí, bueno, porque esto es reciente.
Esto no es un tema, porque navegar y hacer mapas se ha hecho de siempre. De siempre el hombre, con más medio o con menos medio, ha navegado por esos mares y se está fijando en las estrellas, porque en el cielo hay muchas estrellas que son fijas, no se mueven. Y con esas estrellas pues se están moviendo, y después hay otras estrellas que se mueven, pero sobre todo la más importante siempre ha sido la estrella polar. Y el hombre, con los barcos, antiguamente iban y venían, recorrían, exploraban por todos lados y no se perdían. Y no se perdían. Y lo hacían, ¿por qué? Porque las estrellas están cerca. Si esas estrellas hubieran estado años luz, no se podrían orientar. ¿Por qué? Porque estarían muy lejos, muy lejos. No puede ser. Ellos se podrían orientar porque su posición respecto a las estrellas cambia, y las estrellas se mueven en relación a su posición. Y con la ayuda de las estrellas también se ayudaban con el sol, depende del sol, a la hora que estaba, donde tenía que estar, ¿sabes? Pero todo cerca, el sol, la luna, la estrella polar, todo está cerca. La estrella polar, ya he dicho, la he medido y salen 3.100 metros. El Sol también te dice, no, la distancia del Sol, 150.000 millones de kilómetros. Pero ¿qué barbaridad es esta? Si una persona, por trigonometría normal, no esta trigonometría, que esta trigonometría del aparalaje, no es que los ángulos no valgan, pero claro, cuando te ponen que el cateto de aquí es la distancia del Sol a la Tierra, pues claro, hacen un triángulo tan grande que los otros ángulos y los otros catetos por fuerza tienen que salir grandes también. Pero es que es falso. Una persona se pone en España y otra se pone en, yo no sé, en México, por ejemplo, y triangulan el Sol, y yo lo he hecho, y me da que el Sol está a una altura de 5.400 kilómetros solamente, y la Luna una cosa aproximada. Ya hemos dicho, la estrella polar a 3.100, el Sol a 5.400, la Luna por ahí va. Pero no estas distancias astronómicas que nos dicen. El paralaje es una mentira muy, muy, muy gorda, muy gorda. Y bueno, si mira uno la historia y mira lo que ha pasado a lo largo de la historia, de cómo lo hacían los antiguos, hubiera sido imposible navegar por los mares y hacer mapas con unas estrellas tan lejanas. Las estrellas, uno se puede orientar. ¿Por qué? Porque sabían la altura, y todas están a la misma altura más o menos, y podían tener una referencia. Si se fijan, hoy en día los mapas, las referencias que toman también son de las estrellas. ¿Y qué pasa? ¿Que antes se tomaban unas referencias y ahora se toman otras y los mapas salen casi iguales? No podría ser, los mapas serían distintos, cosa que no pasa. Y bueno, ya ven, el triángulo que forman: Tierra, un cateto, aquí Tierra, Sol, y después te forman esto. Y claro, con 6 meses de diferencia los observadores. Y claro, normal que te salga un triángulo ahí enorme, enorme. Normal, cuando eso se puede hacer. Tengo algún vídeo anterior que se podía hacer la distancia del Sol solamente. Por ejemplo, se podía hacer con una pared de 4 metros vertical y un tablón horizontal, y se podían hacer los cálculos ahí mismo, y los cálculos dan que el Sol está muy próximo, está, ¿cuánto he dicho? 5.400 kilómetros solamente, ahí al lado. Por esto ocurre que a veces pues el Sol está más lejos, bueno, pues primavera, o si está un poco más lejos es invierno, ¿sabéis? Cuando lo tenemos más cerca es verano,
¿sabes? Esos cambios de temperatura que tenemos durante el año, si el Sol fuera tan enorme como dicen y estuviera a tanta distancia, no podría pasar eso. O sea, el universo es todo ficción. Y claro, ¿cómo lo respaldan? Con esto. ¿Cómo- ¿Qué persona va a coger y hacer una medición que después no te va a valer porque va a valer solamente su palabra? Una medición hoy y dentro de 6 meses va a hacer la otra para hacerlo correcto a una estrella. Te van a decir no, que no, que lo que eso no vale. Te van a decir, si en cambio uno lo hace, lo puede hacer en tu casa, medir perfectamente el sol, ¿sabes? La distancia del sol la puedes medir perfectamente desde tu casa y ver que no, que está ahí al lado el sol. Y claro, si está al lado, el sol ya no es inmenso, como nos dicen, sino que es pequeño, cercano, la luz es local. Y esto del paralaje, pues ya digo que es una de las mentiras más gordas que hay en matemáticas, ¿eh? Hecho por unos astrónomos ahí que bueno, no se les puede discutir nada. Cuando cualquier niño hoy en día sale conocimiento de trigonometría, que pueda hacer los cálculos y, claro, no valdrían. Te dicen, no, no, es que están tan lejanas las estrellas que hay que hacerlo así. Pero bueno, y en la antigüedad cómo lo hacían? Ya digo, todo una farsa. Farsa que han conseguido engañar con esto de la paralaje, han conseguido engañar a toda la humanidad, ¿eh? Y siguen, no sé cuándo se acabará el cuento este. No sé cuándo se acabará el cuento esto de la paralaje porque es muy gordo y claro, antes la gente pues según la historia pues no tenía acceso a poder hacer estos cálculos, pero hoy en día lo puede hacer cualquiera, cualquiera puede hacer y bueno, decir, bueno, pues tal vez voy a hacer una distancia más larga para que sea más preciso. Pero, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que en España veamos el sol al oeste y en México, en Cuba, lo están viendo al oeste? Al este, perdón. Uno lo ven al este y otro al oeste, cuando el sol está en medio. Eso es imposible. Eso está indicando que el sol está cerca. No está a esa distancia que nos dice, ni esas velocidades, ni la Tierra se mueve tampoco. O sea, esto de la paralaje es, y el que lo quiera comprobar, se puede comprobar muy fácil. Se puede comprobar muy fácil. Pero claro, no vale la palabra de uno, vale la palabra de de estos astrónomos mentirosos, ¿sabes? Porque esto es una falsedad y como una falsedad hay que decirlo. Y se le puede decir a cualquier escuela que haga el experimento. Pero claro, esto del paralaje, uno sabe que existe, pero esto no se da en la escuela. Esto pasa lo mismo que con la gravedad. También es un tema medio tabú. Te dicen, sí, la gravedad es así, pero no se puede cuestionar. Y esto tampoco se puede cuestionar. O sea, unas mentiras enormes, gordísimas, que tenemos que tragar porque a ellos les da la gana y tienen todos los medios de comunicación, los tienen a su servicio y todo el sistema educativo también. Bueno, pues era para esto, hoy solamente, para exponer la gran falsedad, ya ven aquí las distancias que toman, cuando eso se puede hacer en el patio de un colegio, ¿sabes? Para medir una estrella. Se podía hacer tranquilamente en el patio de un colegio, medir la distancia de una estrella. Y te cogen por la distancia, ya ves, 2 veces la distancia del Sol a la Luna, del Sol a la Tierra. Y claro, normal que las matemáticas mal empleadas, pues que den estos resultados. Normal. Y ellos lo saben, que la matemática mal empleada da estos resultados. Porque claro, si toman la distancia del Sol a la Tierra
y resulta que el Sol lo tenemos a 4.000 kilómetros, bueno, como he dicho antes, a 5.400, pues no es lo mismo, no es lo mismo 5.400 kilómetros del Sol a que nos digan 150 millones de kilómetros. No es lo mismo. El triángulo es ficticio, el que emplean los astrónomos. Y bueno, no solamente los astrónomos, sino los que eso lo permiten. Bueno, pues voy a dejar el vídeo aquí. Espero que les guste y hasta luego.